Buenos días a todos quienes nos acompañan. Les doy la más cordial bienvenida al tercero de nuestra sesión de webinars, Gestión de Empresas en tiempos de COVID-19. Hoy abordaremos los temas contractuales. Durante la sesión tendremos varios expositores quienes estarán atendiendo dudas al finalizar la misma. Agradecemos entonces que nos hagan llegar sus preguntas por medio del chat que tiene la herramienta. Como les hemos comentado a los que nos acompañaron en nuestras dos primeras sesiones, la situación actual nos obliga a estar cada persona en su hogar y al ser un webinar regional, también en distintos países, por lo que les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Para la presentación de hoy contaremos con los siguientes expertos. Nos acompaña Hernán Pacheco, quien es el socio director de EY Law, Enrique Moller, nuestro socio de EY Law de Guatemala, Tania Gómez, socia de EY Law República Dominicana, Arturo Apestegui, director ejecutivo de Costa Rica, María del Mar Herrera, gerente senior de Costa Rica, Ana Clement, gerente de EY Law de Panamá, Roberto Miranda, gerente también de El Salvador, Carlos Ayón, gerente senior de Nicaragua, Andrés Lacayo, gerente de Honduras y Alexander de Costa Rica. Los dejo entonces con Hernán Pacheco, nuestro socio director de la práctica legal para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Muchísimas gracias, Priscila, y una muy cordial bienvenida a todas las personas que se nos unen en este webinar. A la luz de la crisis generada por el COVID-19, en EICA hemos creado un equipo que se ha enfocado en identificar áreas críticas de impacto y atención por parte de las empresas. Desarrollamos el cuadro que tenemos en pantalla que ilustra aquellos aspectos de nuestros negocios que debe atender una empresa resiliente, pasando por nuestro talento y fuerza laboral, su salud y bienestar, las estrategias y medidas frente a nuestros clientes y el mercado, nuestra tesorería y finanzas, el impacto que puedan tener las medidas que establezcan los gobiernos, la seguridad tecnológica y el manejo de datos, el rol de nuestras coberturas de seguros y la cadena de suministro y el comercio global. Claramente en todas estas áreas debe tenerse en cuenta que la empresa es resiliente para salir avante ante esta crisis. Y en todas ellas hay aspectos contractuales, es decir, de nuestros derechos y obligaciones frente al elenco de elementos que gravitan alrededor de nuestro negocio. Y entonces es menester analizar y tener una perspectiva de cómo impactan todos estos aspectos de nuestras relaciones contractuales. ¿Qué pasa si me incumplen? ¿Qué pasa si incumplo? ¿Qué medidas puedo tomar a la luz del contrato A o el contrato B y su impacto sobre mi negocio actual o futuro? ¿Cómo operan y cómo me impactan las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor en mis relaciones contractuales, ya sean estas formales o informales? Para ello tenemos hoy un panel regional de expertos que van a ayudar a tener una mejor comprensión de estos fenómenos y de todas estas instrumentos. Sin más, los dejo con nuestro panel y agradeciendo nuevamente su atención y que disfruten esta presentación. Muchísimas gracias. Buenos días. Soy Arturo Apestegui, director ejecutivo de EY Law Costa Rica. En estos días, alrededor del mundo entero, mucha gente, pero especialmente abogados, empresarios y probablemente muchos jueces, están debatiendo sobre conceptos como fuerza mayor, caso fortuito, force majeure, acts of God, the doctrine of frustration, rebus sic stantibus o la teoría de la imprevisión, la excesiva onerosidad sobreveniente, etcétera. Hay muchos conceptos y teorías similares, todo mundo buscando dar respuesta a múltiples interrogantes relacionadas a una ola de incumplimientos contractuales que se debe estar dando o que se prevé que se va a venir en un futuro cercano. Como se explicará más adelante, estas teorías giran alrededor de la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Para ponernos en contexto, vamos a repasar las medidas que se han tomado en varios gobiernos de nuestra región.
En todos los países ha habido declaratoria de emergencia, salvo en Nicaragua, o como le llaman en Guatemala, estado de calamidad. Y en casi todos, o en todos ellos, se han dictado medidas extraordinarias con el objetivo de contener la avalancha del contagio del virus, o como lo conocemos ahora, creo que es un término con el que todos nos hemos familiarizado, achatar la curva, y así evitar el colapso de los sistemas nacionales de salud. También los gobiernos han tomado medidas de mitigación de impacto de esa crisis en economía y consecuentemente en la sociedad. En general, las medidas que se han tomado, hay un común denominador, hay medidas de mitigación, como limitar las conglomeraciones masivas, la implementación de medidas sanitarias y el aislamiento de la población de alto riesgo. Hay recomendaciones y directrices sobre distanciamiento social que nos mandan a cancelar reuniones, a cerrar colegios, iglesias, eventos deportivos, suspensión de campeonatos, cierre de cines, teatros, eventos culturales en general. Se ha impulsado fuertemente el teletrabajo. De hecho, sobre ese tema tuvimos una amplia discusión el viernes pasado. Y hay empresas que funcionan con restricciones y medidas sanitarias y límites de horario. En muchos de los países ya se ha decretado toque de queda, limitando el horario a la movilización, permitiendo que abran solo empresas esenciales, restringiendo o cancelando el transporte público. Y en colegios las reuniones están prohibidas y se pide el resguardo en la casa de la mayoría de la gente. A esta fecha no tenemos cierre total en ningún lugar de la región. Como sabemos, estas medidas impactan las relaciones contractuales de manera contundente, son medidas irresistibles y hasta no hace mucho imprevisibles. El objetivo de este webinar es dar un breve repaso a los temas desde una óptica general, repasar la situación legal en cada país de la región y darle un pincelazo desde la óptica del derecho del consumidor. Y para comenzar este viaje, Enrique Moller, quien además de un excelente abogado es un distinguido profesor de Derecho en Guatemala, nos va a dar un breve repaso sobre los temas claves. Los dejo con Quique. Priscila, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Vamos a hablar ahora de los conceptos básicos. Muy buenos días a todos, que nos van a ocupar el día de hoy. Pasemos a la siguiente, por favor. Los conceptos básicos van a ser fuerza mayor, caso fortuito y la teoría de la imprevisión o la cláusula rebus sic stantibus, de la cual vamos a hablar y vamos a escuchar mucho en el futuro cercano. ¿Qué característica nos dice esto? Son situaciones bajo las cuales nosotros vamos a poder sustraernos del cumplimiento de una obligación si somos la parte obligada, o si somos la parte a cuyo favor se estableció la obligación, va a poder nuestro deudor sustraerse del cumplimiento de esa obligación. Hablemos primero de fuerza mayor. Va a encontrar un texto grande ahí, no se preocupen, vamos a hablar de resúmenes normalmente, pero utilizamos la definición del Diccionario Español Jurídico de la Real Academia precisamente porque muchas de nuestras legislaciones, como lo vamos a ver más adelante, no definen con claridad qué es fuerza mayor y qué es caso fortuito. Lo dejan a la doctrina o lo dejan a la jurisprudencia o lo dejan al acuerdo contractual al cual se ha llegado por las partes. Pero en general, la fuerza mayor es una circunstancia que es imprevisible e inevitable, que altera las condiciones bajo las cuales se puede cumplir una obligación y que está relacionada normalmente con eventos extraordinarios naturales. Los casos típicos son inundación, catástrofe, terremoto, rayos y etcétera, y cuya fin es excluir de la responsabilidad tanto contractual como extracontractual a las relaciones entre entes privados, públicos y etcétera. Cuando decimos contractual o extracontractual, es muy importante pensar que el poder aducir una causa de fuerza mayor no necesariamente se da si solo existe un contrato. Se da también
si en algunos de los casos no existe una relación directamente contractual y escrita. Debe tener su origen en una fuerza que sea irresistible y extraña. Por extraña nos referimos a ajena a aquella persona que la invoca. Y pensemos que esa previsibilidad de la cual Arturo nos hablaba hace un momento, debe ser una previsibilidad que nos permita que la situación haya sido imprevisible y que no haya podido tomarse medidas con antelación suficiente para poder evitar o reducir esos daños. Vamos a la siguiente, por favor. Por caso fortuito, entendemos algo muy similar a la fuerza mayor. En nuestras legislaciones no se hace una diferenciación y en el mundo en caso fortuito y fuerza mayor con más claridad que decir que la fuerza mayor se refiere en muchos casos a eventos de la naturaleza y el caso fortuito a eventos provocados por los seres humanos. Pero en general lo importante es que sus características son muy similares, que no ha podido preverse o que previsto ha sido inevitable, que causa la exoneración en el cumplimiento de obligaciones y que en este caso esa previsibilidad haya sido razonable, que busquemos el elemento de la razonabilidad en esa posible previsión. Sigamos. Por último, vamos a hablar también el día de hoy de cómo estas situaciones del COVID-19 pueden subsumirse a nuestro caso de fuerza mayor. ¿Realmente es imprevisible la situación que se dio? Bueno, podemos decir que sí, en la mayoría de los casos era imprevisible, con la exclusión clara de los casos en donde la obligación se adquirió en una fecha inmediata posterior o en una fecha posterior a cuando la situación ya se veía venir en el mundo. Por ejemplo, China había tomado decisiones de fondo. El 11 de marzo mismo ya se había declarado la pandemia en forma global y etcétera. Y aquí voy a un punto en el cual vamos a insistir a lo largo de toda esta presentación. Tenemos que ver cada caso concreto por sí mismo y establecer si en ese caso concreto se da una situación de exclusión y hasta qué punto se da la situación de exclusión de la responsabilidad de cumplir. ¿Es inevitable o era inevitable la situación o es inevitable la situación que se está dando? Aquí también podemos hacer una diferenciación. Es inevitable que el virus viniera a nuestra región, pero realmente todas y cada una de las consecuencias que el virus tuvo o tiene en nosotros, ¿eso ha sido inevitable? También es importante hacerme esa pregunta. Y en cuanto a si son acontecimientos naturales extraordinarios o a la fuerza irresistible y ajena de la cual estamos hablando, aquí se cumplen las características prácticamente de ambas instituciones, tanto de la fuerza mayor como del caso fortuito. Porque en este caso la causa mediata, el virus, podemos decir que es un evento natural y extraordinario, mientras que la causa inmediata del incumplimiento, que pueden ser los decretos que cada uno de nuestros gobiernos está tomando, es una situación indiscutiblemente humana, pero que igual es irresistible y es extraña. Nosotros continuamos. Por favor, a la siguiente. Vamos a hablar que en algunos casos se puede alegar también lo que llamamos la teoría de la imprevisión. ¿Qué significa esto? Significa que para algunos casos o contratos que en derecho llamamos de tracto sucesivo, quiere decir cuya cumplimiento es diferido en el tiempo, se pueden dar alteraciones o causas extraordinarias de circunstancias que hagan que el dar una prestación se convierta en algo exorbitante. Por ejemplo, en este caso, si en un arrendamiento yo ya no puedo hacer uso de aquel bien arrendado y sin embargo debo seguir pagando la renta, puede hacer que en algunos casos ese cumplimiento se me convierta en algo exorbitante. Si mi línea de negocio depende absolutamente de esto. Pero si no, puede haber otros casos en donde no. Repito, cada caso concreto debe analizarse. Por otro lado, para poder yo alegar imprevisión, esas circunstancias deben ser radicalmente imprevisibles y debo carecer de otro medio para salvar el prejuicio. ¿Seguimos? Aquí entonces debo preguntarme, ¿tengo un contrato
Y si tengo un contrato, ¿existe dentro del contrato una cláusula que se refiera a estas circunstancias? O si no existe contrato o dentro del contrato que yo tengo no existe una cláusula que se refiera a estas circunstancias. Repito, en ambos casos, tenga o no tenga contrato, resulta que yo voy a poder alegar estas circunstancias puesto que se refiere a situaciones contractuales o extracontractuales. Aquí un ejemplo de cláusula al que no vamos a ir, si quieren pasamos a la siguiente, pero ese la utilicé para tomar algunos temas que normalmente cuando encontramos en un contrato, encontramos en estas cláusulas y que la consideración que hemos hecho es que sea que haya contrato o no, es importante vigilar en cuanto a su cumplimiento. Primero, en los casos concretos, revisar si hay una relación directa entre el suceso de fuerza mayor o caso fortuito y el grado en el que ha sido afectada mi capacidad de cumplir con la obligación. Y si eso es consistente un tema con otro. Segundo, en algunos casos las cláusulas me piden que haya de avisos por escrito. Si se dio, no se dio, si se dio en el tiempo y etcétera. Luego, que la suspensión del cumplimiento no sea de un alcance mayor o de una duración más prolongada de lo que debiera ser. Vamos a encontrar en muchos casos en el futuro cercano situaciones en donde la medida duró 15 días y el impacto duró un mes. Estoy poniendo un ejemplo optimista, pero resulta que alguien alega que va a dejar de cumplir por el resto del año. Creo que esto va mucho más allá del alcance o duración que podría establecerse para ese caso concreto, y esto es solo un ejemplo. Luego, que la parte afectada por el evento de fuerza mayor o caso fortuito ponga en práctica sus mejores esfuerzos para remediar esta situación. ¿Realmente hice todo lo que estaba dentro de mi poder para remediarlo? ¿O realmente cuando la obligación es a mi favor, la otra parte está abusando? ¿O realmente la otra parte hizo todo su esfuerzo para remediar su situación? Luego, que se haya manifestado no solo el propósito de remediar, sino los planes que voy a tener para remediarlo. Y si dentro de las cláusulas se me estableció un plazo perentorio para comunicar esos planes, para comunicar la situación y etcétera, muchos de esos plazos son cerrados y son cortos. Debo tener claridad sobre lo que dice el contrato y si en el contrato se establece un plazo, debo cumplirlo a cabalidad. Sigamos, por favor. Por último, regresando al tema de cada caso concreto, debo plantearme al menos 7 preguntas para decir, ¿estoy en una circunstancia en la cual puedo dejar válidamente de cumplir con mi obligación? O en el caso contrario, ¿está mi deudor en una circunstancia en la cual él válidamente pueda alegar que va a incumplir con su obligación sin consecuencias para él? Estas preguntas son, por ejemplo, la número 1, si yo considero que el virus COVID-19 y las medidas gubernamentales son inevitables, ¿realmente eran inevitables todas las consecuencias para el caso que me interesa? El segundo, yo sé que las leyes no las puedo resistir, pero claramente los efectos de esa legislación abarcan el caso que me interesa. ¿Lo abarcan todo? ¿Existen formas de reducir o evitar ese impacto? ¿Se aplicaron esas normas o se están aplicando? Tercero, para este tipo de eventos, suspensión de actividades, por ejemplo, que son extraordinarios para mi negocio. Hay negocios en donde normalmente son estacionales y esta estación yo no tenía negocio porque mi negocio se da en Navidad, por ejemplo. Yo no puedo alegar que el año entero se me arruinó porque en mi peor mes tuve un mal negocio. O viceversa, si soy turístico, por ejemplo, y de turismo interno, esta etapa era mi mejor etapa del año y se me arruinó el año entero. Cada circunstancia tiene sus propias particularidades. ¿Son realmente ajenas las medidas que me afectan? ¿O participé o tuve influencia en su creación y desarrollo y hasta qué punto? Habemos personas que estamos influenciando de alguna forma las decisiones que se toman y eso puede afectar cómo esa situación pueda yo decir que fue impredecible o inevitable para mí. ¿Hay una relación directa entre el grado de incumplimiento y el suceso que se dio? ¿Entre el alcance y la duración que tiene ese incumplimiento? ¿Se dio más prolongado de lo razonable, como el caso que hablamos hace un rato?
¿Se han puesto en práctica los mejores esfuerzos para remediar esa incapacidad de cumplir? Y por último, ¿se mantuvo una comunicación? ¿Se dieron los avisos con razonable tiempo para reducir esas consecuencias? ¿Había un plazo para darlos? ¿Se han descrito los planes en los que lo voy a remediar? ¿Lo he establecido? Cada uno de estos temas hay que revisarlos para cada caso concreto y en consecuencia no podemos hacer una generalización. Debemos pensar en las circunstancias generales y hacer una subsunción a ese caso concreto. A continuación, vamos a hacer el análisis de qué está ocurriendo en cada uno de los países de nuestra región. Adelante, por favor. En Costa Rica no hay una definición en la ley sobre caso fortuito o de fuerza mayor, aunque sí hay, obviamente, elaboraciones jurisprudenciales y en general, en estas elaboraciones los conceptos rondan alrededor de lo que ahora tan claramente nos explicó Quique, en relación, en torno, digamos, a la imprevisibilidad, la irresistibilidad del evento y la ajenidad al obligado. Sin embargo, aunque no hay una definición en la ley, el Código Civil en gran medida y el Código de Comercio en menor medida contienen artículos donde se trata el tema del incumplimiento de las obligaciones y su excusa. Ahí nos aparecen citados varios artículos del Código Civil. Yo le agregaría el 422 y el 428 del Código de Comercio. E igualmente el Código Civil dispone algunas condicionantes y excepciones para gozar, digamos, de ese derecho a incumplir, para decirle de alguna manera más coloquial. Por ejemplo, cuando la pérdida haya sido por fuerza mayor o por caso fortuito. Es decir, yo puedo incumplir si la pérdida del objeto de mi obligación se debió a una fuerza mayor o a un caso fortuito. Si es que el deudor no había asumido expresamente el riesgo del caso fortuito, porque es algo que se puede asumir, ya sea contractualmente o por disposición de ley. Cuando en la pérdida no haya mediado hecho o culpa del deudor o de quienes él es responsable, o que el deudor no esté en mora. Esas son condiciones esenciales para poder, digamos, ampararse a una excusa de caso fortuito de fuerza mayor. Con respecto a la teoría de la imprevisión, tampoco está expresamente prevista como tal directamente en la legislación civil costarricense, aunque sí hay varios artículos dispersos que reflejan los principios de equidad y de protección de las partes ante la excesiva onerosidad sobreviniente, como lo son el artículo 11 y el artículo 1023 del Código Civil, que no son tan directos, pero que sí refieren a la equidad como parámetro de interpretación contractual. En contraste, por ejemplo, en el derecho público costarricense, concretamente en la contratación administrativa, sí está previsto el objetivo de mantener el equilibrio financiero en los contratos. Y ahí, el artículo 17 de la Ley General de Concesión de Obra Pública y el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa. La pandemia en sí un caso fortuito o una fuerza mayor y por lo tanto eximente de responsabilidad en Costa Rica. Bueno, como les estaba diciendo Quique y con el riesgo de repetir lo que acaba de exponerse, pues no hay una respuesta única porque depende de la circunstancia de cada persona y de cada obligación. Debe analizarse cómo estaba regulado, si el evento causante del incumplimiento, o sea, la pandemia, o sean las medidas de gobierno, eran previsibles al momento de adquirirse la obligación y, muy importante, si hay un nexo causal entre el incumplimiento y dicho evento que se está invocando como causante del incumplimiento. Parece obvio que la aguja de la responsabilidad se va moviendo
de la ausencia de responsabilidad en quienes adquirieron obligaciones antes de la existencia del virus en seres humanos y por lo tanto que contrataron en una situación de imprevisibilidad total de lo que está sucediendo, hasta, la aguja se mueve hacia el otro lado, hasta una total responsabilidad y casi que podría llegar a límites de imprudencia o negligencia en quienes se hayan obligado, teniendo conocimiento de lo que estaba sucediendo o de lo que era previsible que podía suceder, como suspensiones de producción, cierres de fronteras, cierres de negocio, toques de queda, etc. Entonces, la asunción voluntaria del riesgo en vista de lo que se conocía al momento de asumir una obligación es la pauta que debería seguirse para entender si hay o no una exención de responsabilidad. Voy a referirme muy brevemente al caso de las relaciones inquilinarias porque ha sido materia que nos han consultado reiteradamente en estos días. La Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que para efectos de esta presentación le vamos a seguir llamando la Ley de Inquilinato, prevé la situación expresa del caso fortuito y la fuerza mayor como un caso en que se excusa el inquilino del pago de renta, ya sea total o parcialmente. Y ahí remitimos al artículo 43 de esta ley de inquilinato. Pero hay que hacer hincapié, y ojo que esto es muy importante, en que ese artículo fue creado pensando en que el inmueble sufriera daños, digamos, por un terremoto, un incendio, una inundación. Y entonces hay que preguntarse si puede aplicarse analógicamente este artículo a casos en que es el gobierno el que prohíbe la apertura de los negocios o que manda a una capacidad menor a la usualmente permitida. También podría en estos casos analizarse si estamos ante situaciones de teoría de la imprevisión y de una excesiva onerosidad sobreviniente, al variar sustancial e imprevisiblemente y sin culpa alguna del inquilino las circunstancias bajo las cuales contrató. Y aunque en tal caso, digamos, el artículo 30 de la ley de inquilinato y el 1133 del Código Civil remiten a relaciones de arrendamiento en que se dan situaciones sobrevenidas, es decir, que surgen después de la contratación. Dichos artículos también se refieren en concreto a defectos sobrevenidos en el inmueble y no a situaciones ajenas a estas, como una orden de gobierno. Entonces hay que hacer también ese ejercicio de interpretación legal, a ver si podemos empatar esos artículos con, con una orden de gobierno. Y en esta materia, finalmente, nada más comentar, pues que como casi todos sabemos, o muchos de los costarricenses que estamos en este webinar sabemos, hay una iniciativa en la Asamblea Legislativa para dar una moratoria por 3 meses en los pagos de renta y que esas rentas que se acumulen durante esos meses se paguen de manera diferida posteriormente. Así que si eso pasara, pues este tema quedaría resuelto por ese lado sin tener que hacer este ejercicio de interpretación jurídica. Hay algunas recomendaciones prácticas que quisiera hacer antes de pasar la palabra a otro colega de otro país. Analicemos en cada caso concreto para determinar si la orden de gobierno configura fuerza mayor. Vayámosle adelante al problema, contactemos a nuestras contrapartes para llegar a acuerdos antes de llegar a disputas. Identifiquemos los problemas y documentémoslos. No nos quedemos, cuando nos den una declaración de fuerza mayor genérica, no nos quedemos tranquilos con eso, pidamos que nos detallen concretamente cómo le está afectando a usted esto, que es que le frenaron los embarques, le cerraron la fábrica, qué es lo que está sucediendo. Tengamos clara la asignación de riesgos conforme al contrato y a la ley aplicable, porque por ejemplo en sistema de common law, y muchos tenemos contratos que se rigen por ley inglesa o ley americana,
el trato es diferente, ahí tiene que pactarse expresamente la causal, digo, el force majeure, el acts of God, e indicarlos concretamente. Así que tenemos que verificar bajo qué ley estamos y cómo están asignados los riesgos en esos contratos. Verifiquemos si se debe notificar que estamos en un evento de fuerza mayor o si nos deben notificar que estamos, que nuestro proveedor o nuestro obligado está en una situación de fuerza mayor. Obviamente evitemos usar lenguaje que pueda perjudicar nuestra posición en una futura disputa con el proveedor. Y tratemos de superar los problemas encontrados y documentemos el esfuerzo, porque muchas veces ese esfuerzo es requisito para gozar de la exoneración de responsabilidad. Esas son unas recomendaciones prácticas. No quiero dejar de hacer un comercial aquí, perdonen que si estoy siendo inoportuno, pero esa revisión masiva de contratos que puede tomar mucho tiempo del mismo departamento legal o de los abogados externos de la compañía, les comentamos que en EY pues tenemos licencia para el uso de una herramienta de revisión masiva de contratos que agiliza inmensamente ese proceso. Podemos procesar cientos de contratos en minutos, miles de contratos en horas. Si tienen interés en esa herramienta, si su compañía requiere de una revisión masiva de contratos, no dejen de contactarnos a cualquiera de los panelistas que estamos acá. Creo que podemos interesarlos, como ya hemos interesado a varios clientes en esta herramienta. Los dejo con el siguiente panelista. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Les saluda Roberto Miranda de El Salvador. En el caso específico de nuestro país, el Código Civil sí establece una definición para caso fortuito o fuerza mayor. Es en el artículo 43 del Código, el cual considera fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistirse. Y de una manera enunciativa menciona supuestos como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos y los casos de autoridad ejercidos por un funcionario público, que para el caso en concreto, este último resultaría de especial relevancia por las medidas adoptadas por el gobierno, además de la emergencia en sí, la cual también podría ser un supuesto de fuerza mayor. Por otro lado, el artículo 1418 del Código Civil, que habla de los efectos y de las obligaciones en los contratos, también establece que la prueba de la diligencia corresponde al que ha debido tenerla, y en el supuesto de caso fortuito, la prueba corresponde al que alega el acontecimiento de caso fortuito. Jurisprudencialmente, los elementos constitutivos de fuerza mayor, como ya lo mencionaba Enrique, en este caso como eximente de responsabilidad, serían la inimputabilidad, la imprevisibilidad e irresistibilidad del acontecimiento. Acá estaríamos hablando tanto de responsabilidad contractual como de extracontractual. Inimputable se refiere al hecho que se invoca como fuerza mayor no se deriva de la conducta culpable del obligado. En el caso de la imprevisibilidad, esta se daría cuando el suceso escapa a previsiones normales, que por ejemplo ante la conducta prudente del que ha alegado la fuerza mayor, era imposible preverlo. Y la irresistibilidad, que ante las medidas tomadas era imposible evitar que el hecho ocurriera. En este caso, la imprevisibilidad de la fuerza mayor es una cuestión de hecho que el juzgador debe apreciar en cada situación, caso con caso, y hacer las valoraciones correspondientes para ver si se aplican los presupuestos para que dicha imprevisibilidad se configure, tomando como criterio la normabilidad o frecuencia del acontecimiento, o por el contrario, la poca probabilidad de ocurrencia. Para el caso, un acontecimiento frecuente, el cual debió preverse que iba a ocurrir, en este caso no estaríamos frente a un supuesto de fuerza mayor, y por el contrario, un evento de rara ocurrencia como es la emergencia que se ha presentado, que en este caso sería súbita y sorpresiva para las partes, sí podríamos considerar que podría existir una causal de fuerza mayor. Además, el hecho debe de resultar irresistible hasta el punto que el obligado no puede evitar que ocurriera ese hecho. Estos tres elementos deberían ser probados en el caso de la persona que lo alega, y de no haber cumplido la obligación excusándose en esta causal,
es el interesado en probar que ha ocurrido los elementos para que se pueda eximir de responsabilidad. En este caso, consideramos importante mencionar un decreto que aprobó la Asamblea Legislativa, que es el Decreto Legislativo 593. Este decreto establece en su artículo 9, este decreto es mediante el cual se declaró estado de emergencia nacional por la pandemia e incluye ciertas disposiciones que se han ido siguiendo tanto por el gobierno como por la sociedad. El artículo establece puntualmente: no incurrirán en incumplimiento de obligaciones contractuales y extracontractuales, ni tampoco penalidades civiles y mercantiles, todas aquellas personas que se vean imposibilitadas de cumplir sus obligaciones por estar afectadas directamente por las medidas aplicadas en cumplimiento a ese decreto. En tal sentido, las medidas extraordinarias establecidas ante la pandemia y la misma emergencia en sí podrían ser invocadas a efectos de eximir responsabilidad, pero para que sea configurada como causal de fuerza mayor, necesariamente debe probarse la afectación e imposibilidad de cumplir con las obligaciones, ya que el artículo mencionado sí dice que directamente debe de haberse recibido la afectación. Como podemos ver, las medidas extraordinarias sí podrían tener una afectación en el cumplimiento de las obligaciones en un contrato, pero es indispensable probar que cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas se dio por ser directamente afectado por las medidas de ese decreto. Dicho lo anterior, nuestras recomendaciones serían, en primer lugar, examinar cuidadosamente las condiciones de los contratos, como haya quedado establecido, si se estableció una cláusula de fuerza mayor o caso fortuito. Pueda que ahí se haya atribuido el riesgo a una de las partes, aún para esos supuestos imprevisibles e inevitables. Y en este caso se aplicaría lo pactado de forma expresa o implícita por las partes. Como segunda recomendación, en caso que exista dificultad o imposibilidad de cumplimiento, siempre debe existir la buena fe de las partes al momento en que se inició la relación comercial. En este caso, se recomienda tener un acercamiento entre las partes y, de ser posible, diferir el pago o negociar una alternativa de pago. Con ese acercamiento inevitable ya se evitaría un proceso judicial que, como ya sabemos, en la mayoría de las jurisdicciones pues, tiende a ser largo, incierto, costoso, y lo cual ahorita en las situaciones de la empresa pues, es algo que se quiere evitar. Y finalmente, documentar cualquier acuerdo al que se llegue entre las partes, de preferencia por escrito, cualquier comunicación, y que los documentos que se negocien o se acuerden tengan la suficiente validez para poder exigir su cumplimiento. Y como ya se había dicho, en todo caso se deberá probar que cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato ha sido por la afectación directa de las medidas aplicadas por el decreto correspondiente. Esos serían los aspectos aplicables a El Salvador, y ahora los dejo con Enrique para ver lo específico aplicable al caso de Guatemala, pero siéntanse libertad de hacer preguntas y al final podemos responder cualquier inquietud. Hola, mucho gusto de nuevo. En Guatemala, como habíamos hablado, la ley no define con claridad la fuerza mayor o el caso fortuito en su texto. Sin embargo, sí establece en el artículo 1426 del Código Civil las consecuencias. Y literalmente dice: el deudor no es responsable de la falta de cumplimiento de la obligación por caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que en el momento en que ocurriere hubiera estado en mora. Cuando hablamos de deudor, no estamos hablando de obligaciones monetarias, pecuniarias, etcétera, o de un préstamo o algo similar. Estamos hablando de deudor en general, quiere decir quien deba cumplir una obligación en general no es responsable de la falta de ese cumplimiento de la obligación por caso fortuito o fuerza mayor. A pesar de que no está definido claramente en la ley, como lo establecí, la exposición de motivos del Código Civil, quiere decir el documento que el legislador o sus asesores escribieron para decir los motivos por los cuales incluyeron ciertos artículos en la ley, sí establece algunas definiciones doctrinarias. Se refiere a algunos autores que yo menciono ahí en la presentación, y lo que establece con claridad es que finalmente el definir caso fortuito o fuerza mayor no es indispensable para la legislación, que en ambos casos las circunstancias son parecidas y que lo importante son las consecuencias que ya se están estableciendo. Y lo que podemos sacar en conclusión de aquí es que tenga o no tenga yo contrato en Guatemala,
voy a poder alegar una circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor para eximirme del cumplimiento de una obligación, pero repito, como lo dije anteriormente, depende de la extensión, hasta dónde yo me afectó. Financieramente debo comprobar no solamente que se dio el decreto y que tuve que cerrar la tienda, por ejemplo, sino cuánto eran mis ventas, en cuánto me afectó, cómo estaba en este periodo del año, y de eso decir, la afectación es de tanto y en consecuencia hasta ese monto yo me podría eximir de una responsabilidad. En cuanto a la teoría de la imprevisión, el artículo 688 del Código de Comercio la recoge con claridad para las obligaciones mercantiles, primordialmente. Eso quiere decir las obligaciones en donde comparezca un comerciante, al menos una de las partes sea comerciante, en el ejercicio de su actividad. Se refiere a obligaciones, como dije, de tracto sucesivo o cumplimiento diferido, y en donde la prestación se vuelve excesivamente onerosa por sobrevenir estos hechos extraordinarios e imprevisibles. Nuestras recomendaciones aquí son que si hay contrato hay que revisarlo, y si contiene una cláusula hay que cumplir al pie de la letra con lo que la cláusula diga. Para el futuro, si no hay contrato escrito o si el mismo no contiene una disposición que se refiera, hay que referirse entonces a la ley para ese aspecto. Hay que poner atención en la imprevisibilidad, puesto que en nuestra región, con cierto periodo de anticipación, nosotros tuvimos conocimiento que el virus existía, que se había contagiado a humanos, incluso que había una declaración de pandemia global, y debimos haber tomado las precauciones necesarias que se pudieron razonablemente tomar a este respecto. Eso puede ser materia de mucha discusión. Y por último, hay que iniciar desde ya un expediente que contenga las pruebas del hecho que directamente creemos que nos afecta o que está afectando a nuestro deudor, y hay que revisar los aspectos financieros, comerciales y legales de ese impedimento para poder decir realmente hasta dónde llega el impacto y hasta qué punto yo me puedo excluir de una obligación. Los dejo con Andrés Lacayo para la explicación en Honduras. Muchas gracias, Andrés Lacayo de Honduras. Pues en el país realmente volvemos a ver medidas similares a las impuestas en el 2009, luego de los sucesos políticos, y recién en el 2018 por las elecciones presidenciales, con la diferencia que esta vez estamos hablando de una pandemia. Y como ya conocemos, coronavirus o COVID-19 pues, ha impactado fuertemente en la actividad económica de Honduras, y precisamente en el ámbito legal pues nos hacemos ese interrogante. Estamos ante situaciones de caso fortuito fuerza mayor. Y tal y como lo han hablado mis colegas de la región, pues no hay una respuesta única, pues como aplica cada caso, ¿verdad? Los hechos son diferentes para cada situación. En Honduras sí podemos definir la fuerza mayor como un hecho ajeno al obligado, previsto o imprevisto, pero inevitable o irresistible, que lo imposibilita también cumplir una obligación de que se trate, con el fin de subrayar la estrecha interrelación entre lo que ya llamamos la fuerza mayor y el grado de diligencia que se espera del obligado en toda relación jurídica específica. Pero también ha sido definida de manera negativa, de una manera excluyente, como un acontecimiento no atribuible a una falta. En Honduras, pues la legislación que regula la fuerza mayor o caso fortuito, la vemos en dos leyes básicamente. El Código Civil, que es un código muy antiguo en nuestro país, es de 1906. Contiene muchos artículos donde trata el tema del incumplimiento por motivos de fuerza mayor, y también el Código de Comercio. En principio nos habla donde dispone que el deudor de una obligación cuyo objeto perece está legalmente excusado de cumplir una obligación, e igualmente dispone algunas condicionantes y ciertas excepciones, como ser, por ejemplo, que quedará extinguida la obligación que consiste en entregar una cosa determinada cuando ésta la perdiera o destruyera sin culpa del deudor
antes de haberse constituido en mora. Pero para efectos de lo anterior, es importante determinar cuándo hay la existencia de fuerza mayor, y generalmente son los mismos requisitos. Y estas situaciones en el derecho interno hablan de cuáles son las características para tener fuerza mayor. En Honduras podemos decir que una de ellas es que el hecho invocado como fuerza mayor o caso fortuito sea realmente absoluta e independiente de la voluntad de los interesados. También que el hecho sea invocado, y como lo han dicho en las demás jurisdicciones, que sea imprevisible o previsible, pero inevitable o irresistible. Que el hecho invocado también haga imposible el cumplimiento de la obligación, y que el hecho invocado tenga un nexo causal directo con el efecto resultante, la imposibilidad de cumplir la obligación. Esto nos hace llegar a lo que es la independencia de la voluntad. Y esto se hace para que se configure la fuerza mayor, que es esencialmente necesario que el evento que lo provoque sea ajeno a la voluntad de los interesados. Creo que esto esto aplica para toda la región, es decir, siempre va a ser un hecho independiente de las acciones de este y nunca producido por su causa. Entonces aquí es donde nos hacemos la pregunta, como lo mencionaba Arturo, en Costa Rica también, si el coronavirus o COVID-19, como es llamado ya legalmente, es en sí un caso fortuito o fuerza mayor, y por lo tanto exime o no exime de una responsabilidad. Pues sí pareciera, ¿verdad?, que la aguja, ¿verdad?, de la responsabilidad sí se va moviendo, de la ausencia de responsabilidad en quienes sí adquirieron las obligaciones antes de la existencia del virus. Esto en los humanos, y por lo tanto, esta situación era imprevisible hasta la total responsabilidad por imprudencia o negligencia. Esto en quienes se hayan obligado, teniendo conocimiento de lo que estaba en ese momento sucediendo y si era previsible lo que podía suceder. Esto, ¿cómo aplicado en Honduras? Pues en Honduras lo que está pasando actualmente es un toque de queda que se ha ido extendiendo semana a semana. Para dar un ejemplo, ayer se vencía el toque de queda, pero ahora se ha extendido hasta el 12 de abril con ciertas limitantes, como ha aplicado en la mayoría de la región, con excepción de Nicaragua. ¿Qué acciones ha tomado el gobierno? ¿En dónde se podrá fundamentar las partes a raíz de las acciones que ha tenido el gobierno? Bueno, el gobierno ha tomado ciertas medidas. Respecto a estas medidas, en efecto, sí afectan los contratos, específicamente podemos hablar de los contratos de arrendamiento, los contratos mercantiles. Para mencionar un ejemplo muy específico de consultas que por supuesto ya han llegado a Honduras, es si el arrendatario debe pagar su renta para cierta fecha o entregar el inmueble ocupado para cierta fecha al arrendador al momento de terminación del contrato. Por ejemplo, si la terminación del contrato, qué sé yo, era el 28 de marzo y el 28 de marzo estamos en toque de queda, ¿verdad? ¿Cómo va a venir el arrendatario y entregar el inmueble, por ejemplo? O para efectos de contratos mercantiles, ya el Código de Comercio hondureño dice que la fuerza mayor suspenderá el curso de los plazos de caducidad, lo cual continuará corriendo tan pronto como cese aquella, pero no ha cesado. Es decir, seguimos en toque de queda, entonces siguen suspendidos los cursos. Entonces, como mencionaba Arturo, pareciera que la aguja del reloj va dando a que realmente sí aplica la fuerza mayor o caso fortuito. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Bien, pues en Honduras pareciera que sí es posible alegar fuerza mayor en estos casos de incumplimiento o de cumplir, perdón, plazos o pagos de un arrendamiento. Ahora, tal y como lo ha mencionado don Enrique en Guatemala y mis colegas del Salvador, va a aplicar para cada caso en concreto, ¿verdad? ¿Qué otra conclusión podemos sacar? Bueno, podemos invocar la fuerza mayor en la entrega de un inmueble arrendado porque se hace imposible, porque si nosotros tenemos suspensión de garantías constitucionales, ¿verdad?, por una pandemia, no podemos andar en la calle. Entonces, se nos hace imposible el acto como tal de entregar las llaves si fuese de un arrendamiento que estamos hablando. Y para efectos de contratos mercantiles, pues también se podría, para cada caso, aplicar o invocar una fuerza mayor, ya que si el cumplimiento necesita el desplazamiento
de una de las partes, pues tampoco podrá realizarla precisamente por la suspensión que tenemos hoy en día en el país de las garantías constitucionales. Y para finalizar, pues, como todo, pues los consejos prácticos, considero que siempre sin temor a equivocarnos, siendo una de las partes, pues no está mal la comunicación con su contraparte, ¿verdad? ¿Qué recomendamos? Ponerse en contacto, si es una relación de arrendamiento, pues nos podemos poner en contacto con el arrendatario de los contratos que puedan verse afectados para discutir una posible renegociación o aplazamiento de una obligación que corresponda. Y si llegase a haber una disputa, ya sea en términos judicial o en jurisdicción de arbitraje, por ejemplo, gestionar proactivamente y buscar una resolución que sea, pues lógicamente favorable, siempre y cuando podamos mantener y proactivamente ir almacenando o ir gestionando los medios de prueba que se basan precisamente en la fuerza mayor. Uno de ellos, el más importante, pues las determinaciones que ha tenido el gobierno. Independientemente del contrato sea de arrendamiento o mercantil, hay que identificar las situaciones, los problemas y documentar los mismos para estar preparados, porque no sabemos si la otra parte está buscando un arbitraje o está buscando un proceso judicial. Y por último, aun y cuando un contrato de arrendamiento o mercantil o cualquier relación contractual civil no lo establezca, hay que notificar y documentar la fuerza mayor. Hay que estar one step ahead, como decimos, ¿verdad? Estar un paso enfrente. En el caso de Honduras, ya es de conocimiento que el toque de queda pues se va a extender por más tiempo, por lo que vamos a seguir esperando que se oficialice, pero bien, hay que estar debidamente preparados. Para cualquier consulta, pues vamos a estar pendientes y le damos el paso a mi siguiente colega. Buenos días, mi nombre es Carlos Ayón, lidero la práctica legal en EY Law Nicaragua. Nicaragua no ha dictado medidas para afrontar esta crisis del COVID-19. En este momento no hay ampliación de plazos, diferimiento de pagos, ni amnistía, ni restricciones, ni suspensión de plazos. Las oficinas públicas y la Corte Judicial está en total funcionamiento. Es decir, no hay que asumir que lo que está pasando en los otros países de la región igual aplicaría en Nicaragua. Precisamente la ausencia de las medidas actuales del lado oficial y de mantenerse así hacen que la invocación del caso fortuito o fuerza mayor por temas COVID-19 amerite una revisión más compleja, más especial y caso a caso, evitando, ¿verdad?, una percepción de que hay una entrada en automática de estas cláusulas por la situación mundial. En el caso concreto del país, la norma introductoria a la teoría de la imprevisión se da en Nicaragua a través del Código Civil. Igual, nuestro Código Comercio lo aplica en algunas medidas particulares que vamos a revisar. En cuanto al Código Civil, es el primer instrumento donde se manifestó la teoría de la imprevisión según la doctrina, debido a que los contratantes no solo están obligados a lo expresado del contrato, sino a aquello que resulte de la equidad o la ley, según el articulado 2480 de este código, que es de 1904. Ahora bien, el Código Comercio indica que el deudor no es responsable de daños o intereses por falta de cumplimiento resultado del caso fortuito o fuerza mayor, excepto que haya asumido estas obligaciones. Es decir, si hay obligado contractualmente a cumplir aún en esos supuestos, que el caso fortuito ocurra por su culpa y que no se encuentre en mora. Es decir, que se encuentre al día y no haya sido parte incumpliente antes de esa situación que ocurre por caso fortuito o fuerza mayor. Por lo tanto, hay analogías o similitudes con otros países, pero también hay sus diferencias. Vemos como en materia de arrendamiento, al igual que se expresó el caso de Costa Rica, el inquilino, se le permite al inquilino que alegar esa cláusula de caso fortuito o fuerza mayor o la situación de caso fortuito o fuerza mayor
cuando no puede utilizar el bien y se impide totalmente su uso y goce del bien, tal como lo expresa el Código Civil, que es el que aplica para el caso de los contratos de arrendamientos a fines comerciales. Si bien es cierto, en el caso de Nicaragua no existen medidas particulares por el COVID-19, sí existen antecedentes. Además del terremoto de 1972 y la guerra civil ocurrió en Nicaragua, en el año 2018 se dio una crisis política económica, como ustedes saben, y para lo cual se dieron una serie de esfuerzos de las cámaras y entidades regulatorias, como la Cámara de Microfinanzas y la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, UIF, que promulgaron iniciativas para suspensiones de pagos, arreglos en créditos, tratamientos especiales, primero en el sector financiero y luego que se extendieron a una serie de entidades y cámaras en varios sectores. Se han puesto en prácticas, por lo tanto, acuerdos en varias áreas y en la actualidad ya se viene dando la teoría de la imprevisión por la actual crisis social. Entonces pasamos a las recomendaciones en concreto, porque realmente las demás tratativas son muy similares a lo que han expresado mis colegas con los otros países. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas en el caso de Nicaragua? Bueno, se deben tomar todas las medidas posibles que puedan afectar efectivamente el curso de las contrataciones vigentes. Un primer paso de recomendación es que se deben tomar medidas primero a lo interno. Cada empresa y cliente debe levantar un inventario contractual, aquellos contratos escritos o no, cuáles son los documentos relevantes, ya sea en caso de contratos escritos o en los contratos que no han estado suscritos, todavía con mayor relevancia, revisar cada relación y situación en forma individual. Hay que revisar si existe una cláusula especial y que se indica si existe algún plazo y procedimiento y condiciones para invocar el caso fortuito de la fuerza mayor, en la evaluación de posibles contrapartes, sus arrendatarios o la situación general de las deudas relacionadas, la situación de los arrendamientos, los contratos con entidades financieras, valorar las posibilidades de un preacuerdo o acuerdo definitivo, prever la posibilidad de una implementación de un estado de emergencia nacional en cualquier momento, aun cuando en este momento no lo existe, y incluso pues, ver dentro de ese acercamiento la posibilidad de una renegociación de términos y plazos o aplazamiento de ciertas obligaciones con sus contrapartes. Hay que ver si bajo el contexto actual, precisamente por ese antecedente, si ya se implementó alguna adenda o situación particular por la crisis política económica del 2018, ¿cómo podría aplicarse para este tema del COVID-19? Valorar de nuevo, renegociar términos y las medidas indicadas anteriormente. Como recomendación final, me parece que va en mano de todo lo expuesto por los anteriores colegas, donde es importante el armar un expediente de documentos relevantes, el elenco probatorio, y asesorarse realmente para marcar una hoja de ruta en cada caso en particular, teniendo claro que en Nicaragua, aun cuando no existen medidas, ya está este antecedente de crisis que ocurrió a partir del año pasado. Eso es todo en cuanto a Nicaragua. Muchísimas gracias por haber escuchado y pasamos con la revisión de Panamá por medio de Ana Clement. Perfecto, gracias Carlos. Comentaba que a diferencia de Costa Rica y Guatemala, y con similitudes en Honduras y El Salvador, en Panamá sí existe en el Código Civil nuestro una definición expresa de lo que es fuerza mayor, caso fortuito, entendiéndose fuerza mayor, hechos del hombre, y casos fortuitos, acontecimientos de la naturaleza. Compartiendo en ambos casos, como ya han explicado en todos los anteriores, que debe ser un suceso que no haya sido posible advertir anticipadamente, que no fuese previsible y que no pueda resistirse de sus efectos. Entonces, esta vendría siendo la primera diferencia y similitud que pudiésemos encontrar con los anteriores. Y agrega además nuestro Código Civil expresamente
que caso fortuito y fuerza mayor son eximientes de responsabilidad en los siguientes términos. Dice así: dispone que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de los que así lo declara la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no pudieran podido preverse o que previsto fueran inevitables. Y con ello un poco se ajusta a la definición que contempla el Código Civil en el artículo 34D. Particularmente en la situación que se plantea en el COVID, también tendríamos que hacer referencia a las situaciones que se han dado a nivel de Panamá, en donde a partir del 13 de marzo del 2020, el Gobierno Nacional decretó el estado de emergencia para garantizar la seguridad, salud y la economía de las personas que están siendo afectadas en estos momentos difíciles. Entendiendo además que han ido de la mano una serie de decisiones que han ido de menos a más, encontrándonos actualmente en un toque de queda en todo el territorio nacional por 24 horas, a partir del 24 de marzo del 2020, que fue el decreto ejecutivo 507 que se emitió. Es importante señalar que este decreto, al margen de que es un toque de queda en todo el territorio nacional, sí contempla una serie de excepciones para aquellas actividades necesarias que se mantengan en el territorio nacional para el funcionamiento del país. Y que esto haría parte de la valoración que se debe hacer respecto a la simiente de responsabilidad en cada caso particular, porque no se aplica por igual ese estado de toque de queda. Además de eso, nuestro Código Judicial hace referencia expresa también a esto cuando dispone que no habrá lugar a la acción civil para la indemnización de daño causado cuando de la resolución definitiva dictada en el proceso penal resulte que el daño se causó en ocasión de un acto ejecutado sin dolo o imprudencia alguna y por lo tanto por mero accidente o caso fortuito. Entonces vemos que la legislación panameña lo abarca bastante, lo define bastante bien y lo contempla como una eximiente de responsabilidad. Y quizás en el caso particular, sin perjuicio de que las autoridades y más adelante los tribunales se pronuncien o no, si esta situación que se está dando se puede enmarcar dentro de lo que es caso fortuito o fuerza mayor, que en nuestro criterio sí se hace, creo que es bien importante que como ustedes ya han mencionado, se establezca el nexo causal, porque debe haber una causalidad entre lo que está pasando, el acto del hombre o el acto de la naturaleza y el incumplimiento. Quiero decir con esto que no solo por la situación que se esté dando podemos todos inmediatamente entender o asumir que se nos aplicaría, porque deberemos en todo caso analizar las particularidades del caso, tanto a la luz de lo que contractualmente se haya dispuesto como lo que la norma local disponga, porque adicional a lo que ya ha contemplado el Código Civil y el Código Judicial, también hay en el Código de Comercio disponibilidades expresas sobre temas de caso fortuito y fuerza mayor, como es el caso de la contabilidad, como es el caso del mandato mercantil, como es el caso del transporte terrestre, como es el caso de algunas excepciones en la compraventa, también hay normas expresas sobre el depósito y sobre cartas de crédito. Entonces, además de eso, creo que otro factor muy importante al momento de considerar estas situaciones es el tema probatorio, porque una vez establecido el nexo causal, debemos poder probarlo y corresponderá a quien alega la eximente de responsabilidad la carga de la prueba. Y en este sentido también me sumo a lo que han comentado mis colegas anteriormente, de que es necesario documentarlo debidamente, más allá de que podamos o no tener una eximente de responsabilidad, debemos poder probarlo en función al nexo causal que se ha establecido. Respecto a las recomendaciones nuestras, pues básicamente también el tema de que en estos momentos todas las partes deben estar revisando los contratos que tengan suscritos a efectos de establecer los derechos y obligaciones de una parte, de la otra ubicar si hay cláusulas expresas sobre estos supuestos y si hubiese un mecanismo de comunicación que se tenga que dar entre las partes a efectos de
tener claro el escenario en el que las partes se van a estar manejando. Además de ello, siempre previo un proceso judicial, siempre aconsejaríamos un acercamiento entre las partes a efectos de encontrar puntos medios y en algunos casos la suscripción de adendas que permitan el cumplimiento de las obligaciones sin llegar a un tema judicial propiamente. No obstante, en el caso de que esto no fuese posible, hacemos nuevamente hincapié en la necesidad de que a través de las pruebas idóneas se pueda establecer el nexo causal de la mejor manera, efectos que el jugador en su momento pueda validar o no que la situación de caso fortuito o fuerza mayor, y en este caso particularmente a propósito del COVID-19, pueda probarse y pueda en efecto ser un eximiente de la responsabilidad. Por último, creo que también es importante que cada parte revise la posibilidad de que hubiese seguros dentro de la relación contractual establecida a efectos de validar si eso pudiese ser un mecanismo por el cual las partes se pudieran abocar a la responsabilidad de la obligación a través de estas cláusulas de los seguros y en tal caso entonces quedaría también de parte de cada quien revisar en detalle la póliza que ha contratado para efectos de definir si puede o no ser una manera de atender la situación particular que se presente. Fuera de esto, yo paso la palabra para que sigamos esta interesante intervención. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Soy Tania Gómez, socia de EY Law para la República Dominicana. Vamos un poco quizás a repetir algunos de los planteamientos que han hecho nuestros compañeros, porque hay mucha similitud, tanto en lo que dice la ley como en lo que se practica en las jurisdicciones. En nuestro caso, en la República Dominicana, el caso fortuito o el caso de fuerza mayor también son eximentes de responsabilidad. Hay una máxima en derecho que dice que a lo imposible nadie está obligado, por lo que cuando una parte está imposibilitada de dar o hacer aquello a lo que está obligado, o ha hecho lo que le estaba prohibido por causa de fuerza mayor o por caso fortuito, no podrán entonces, no procederán los daños y perjuicios, tal como lo establece el artículo 1148 del Código Civil Dominicano. También el Código de Comercio Dominicano establece causas de eximente de responsabilidad por caso fortuito de fuerza mayor, como lo es para temas de transportistas, de comisionistas, para los porteadores, para capitán de barco, para temas de flete, carta de partida, etcétera. Sin embargo, tenemos que tomar como ejemplo la situación que estamos viviendo. El hecho de que existe una pandemia como el COVID-19 no es automáticamente un eximente de responsabilidad, ya que no afecta a todos por igual, no nos afecta a todos por igual, y hay personas a las que no le imposibilita el hacer o no hacer su obligación, por lo que se debe ver cada caso en específico y lo que se debe identificar que existan y que existe esta situación y que esto debe poder ser probado que la fuerza mayor o el caso fortuito directamente o efectivamente nos está impidiendo hacer o no hacer la obligación y que esa no hacer o hacer la obligación causó un daño, y para que nosotros estemos exentos de ese daño, para que estemos exentos de la condena por daños y perjuicios, tenemos que poder demostrar que lo que efectivamente nos lo impidió fue el caso de fuerza mayor y que nos aplicaba directamente. Entonces, es de suma importancia, como hemos comentado anteriormente, evaluar cada caso en específico y que las circunstancias que influyen en el evento verdaderamente hayan influido en el cumplimiento para poder demostrar la relación de causalidad entre el hecho y el daño. Por eso nuestras recomendaciones, sumado a lo que nuestros compañeros han ido comentando, es si ustedes tienen, revisar los contratos, si no existen contratos, revisar la relación, si existe una disputa, gestionarla proactivamente e intentar buscar una resolución extrajudicial. Independientemente del tipo de contrato que se tenga, hay que identificar las situaciones en concreto y hay que documentar sobre todo para estar preparado para poder defender esta situación ante los tribunales.
Y aún cuando el contrato no lo establezca, hay que notificar y documentar la fuerza mayor para poder utilizar este eximente de responsabilidad en caso de que sea necesario. Con relación a las personas que trabajan o que tienen que ver con la línea de inmuebles y de arrendamientos, en República Dominicana, similar a lo que expresaron uno de nuestros compañeros, se habla con relación al tema de arrendamientos cuando hay exime de responsabilidad, cuando se entiende que está imposibilitado de entregar o de utilizar ese inmueble que se está dando en arrendamiento. Y entonces aquí habría que ver en cada caso cómo sería para el arrendador o para el arrendatario, porque ahora mismo en Dominicana lo que se está previendo es que tú no puedes abrir, por ejemplo, un negocio de una línea determinada, pero no es que no estás en disposición del bien. Entonces, habría que ver cada caso y habría que identificarlo y poder documentar cómo esta causa de fuerza mayor o caso fortuito nos está afectando en este arrendamiento. También para los arrendamientos, para el artículo 1148 del Código Civil, que es lo que acabamos de decir, cómo se define la tesis de caso fortuito de fuerza mayor para que se impida el uso de la cosa arrendada generalmente. Entonces hay que ver que no se pueda pagar o que el tiempo de imposibilidad dure tan tiempo determinado que se tenga que rescindir o no el contrato. En todo en general, lo importante en estos casos es documentar, como hemos dicho, es muy importante poder tener una buena comunicación entre las partes y de estar muy atento a las decisiones que se tomen día a día por los gobiernos y que ver en qué caso cada una les aplique a cada uno de sus casos y poder estar en comunicación constante con sus asesores para que podamos ver directamente y de la mano cada una de las situaciones y cómo poder enfrentarlas. Gracias. Sí, buenos días a todos. Les habla Alexander Salazar, gerente senior de EY Law. Desde el punto de vista del derecho de consumo, y aquí hay que hacer una diferencia en relación a las otras regulaciones que han mencionado los colegas, es que en el derecho de consumo nace de una relación con un comerciante, con un consumidor, entendido como el destinatario final de la adquisición de bienes y servicios. En el régimen civil es una relación entre iguales, es decir, entre dos personas privadas, y en el régimen de mercantil es una relación entre un comerciante y otro comerciante, o bien un comerciante y un consumidor. Sin embargo, existe este régimen especial que le da, buscando esta asimetría en el comerciante al introducir sus productos al mercado, que debe conocer cuáles son todos esos riesgos. Entonces, este régimen jurídico especial trata de, y utilizando aquí una palabra coloquial, nivelar un poquito la mesa de negociación entre el comerciante y este consumidor. Y por ello, las regulaciones de protección al consumidor lo que establecen es una responsabilidad objetiva que difiere de la responsabilidad subjetiva de los regímenes civiles y mercantiles, en el sentido de que en esta situación no interesa evaluar la culpabilidad o la falta de negligencia o la negligencia de parte del comerciante. Aquí lo que evalúa el sistema es que un consumidor tuvo una potencialidad de contratación o una contratación en la cual salió, digamos, perjudicado o dañado. Y en este sentido, entonces, el sistema lo que indica es que el comerciante, que siendo la persona que conoce su producto, su servicio y lo coloca en el mercado, es la que debe comprobar cuáles son las causas, digamos, de eximente de responsabilidad sobre el nexo de causalidad. Es decir, que la causa raíz por el cual no puede darle cumplimiento a lo ofrecido se debe a situaciones, sea de culpa de la víctima, de hecho un tercero, casos de fuerza mayor como el que han estado comentando, o un caso fortuito. Pero aquí lo importante es que es el comerciante el que debe
demostrar esta causa raíz que le exime de esta situación. Y en ese sentido, pues obviamente los comerciantes van a tener que revisar todos los términos y condiciones que ofrecen sus productos en el mercado para determinar si han contemplado o no una situación como el COVID-19 que nos ocupa. Por otro lado, sí es importante que se determine desde los dos puntos de vista, sea de la óptica del consumidor como de la óptica del comerciante, cuando existe una imposibilidad objetiva de la ejecución de un contrato. Y en este sentido, lo que se determina es que no hay un incumplimiento por ninguna de las partes, sino que por un hecho de un tercero, digamos en este caso un acto de un gobierno, no se puede ejecutar el contrato de la forma que fue ofrecida por parte del comerciante. Este es el caso, digamos, de eventos masivos o digamos, actividades masivas que fue, digamos, cancelados en virtud para el distanciamiento social que han instaurado, digamos, los distintos gobiernos. Entonces, las partes pueden estar en cumplimiento de sus obligaciones, pero este tercero establece que esa actividad no puede llevarse en ejecución. Y la otra es también la imposibilidad de alcanzar el contrato. Es decir, que por una situación externa de las partes no pueden darse, digamos, el contrato en sí mismo, y ahí podrían hablarse, digamos, temas de planes de vacaciones, ahora que viene la Semana Santa o la Semana Mayor, en el sentido de que no necesariamente en distintos países no hay una disposición directa del cierre de las operaciones digamos, de hoteles. Sin embargo, a nivel indirecto, el cierre de fronteras y de otros actos conexos, pues conlleva que no se puede alcanzar ese objeto del contrato y por lo tanto, pues hay una eximente, digamos, de responsabilidad de las partes. Y en ese sentido, pues debería de ya establecerse la ejecución del propio contrato. Esto es básicamente una pincelada o una sinopsis del tema del derecho a consumo en las distintas jurisdicciones por efectos de tiempo y quedaría a espera, digamos, de alguna pregunta por parte de la audiencia. Lo sí es importante es esta revisión de los términos y condiciones del ofrecimiento de los productos y que tengan conocimiento de que existe hacia los comerciantes un régimen, digamos, que les obliga a demostrar que están en una situación ajenidad a este daño que pueda reclamarles el consumidor. Paso a darle la palabra a Enrique Moller para que haga unas conclusiones generales de la presente actividad. Muchas gracias. Rápidamente pasamos a las conclusiones generales. Número 1, aunque la legislación es dispersa en todos los países de la región, si es posible alegar fuerza mayor o caso fortuito para excusar el cumplimiento de obligaciones. Todos. Debemos revisar los contratos y si hay en el mismo una cláusula de fuerza mayor o caso fortuito, poner plena atención a ese cumplimiento y si no la hay, verificar cómo trata la ley local el contrato. Mantener comunicación abierta y dar aviso de las medidas y tomar todas las posibles medios para llegar con nuestra contraparte y buscar siempre una negociación antes de un litigio. No que seguramente vamos a encontrar en los peores casos que en el año 2028 o 2030 se estén resolviendo los últimos casos determinados por esta crisis. Buscar siempre estructurar un expediente completo que contenga rigurosamente las pruebas del caso que me ocupa. Y por último, analizar caso por caso y en relación a la situación que se da, ver el caso concreto, pasar el test de las 7 preguntas que hicimos y con eso los dejamos y estamos atentos a sus preguntas y María del Mar Herrera me parece que nos va a ayudar con ellas. Los dejo con una frase final que dice que es un tonto quien comete un error 2 veces, es inteligente quien evita caer en el mismo error una segunda vez, pero es sabio quien ve a otros cometer errores y los evita para sí mismo. Adelante con las preguntas.
Don Enrique, tenemos una pregunta para usted. Dice, en el caso del periodo que los ceses o disminución de operaciones tienen efecto anticipadamente a las fechas oficiales de los gobiernos, ¿cómo esto se justifica? ¿Es posible apoyarse en decisiones oficiales de otros países? Por ejemplo, una compañía que tomó decisión de reducir sus operaciones 10 días o más antes de los avisos oficiales de cuarentena. La respuesta es definitivamente sí. Por supuesto, repito, hay que ver el caso concreto, pero sí es posible ver medidas que hayan tomado otros gobiernos. Recordemos que aquí hay dos circunstancias, la causa inmediata, que es el virus mismo, y la causa inmediata, que puede ser la medida que haya tomado un gobierno. Si lo que afecta mi capacidad de cumplir con una obligación es una medida que hayan tomado China, Estados Unidos, Italia o quien sea, finalmente esa afectación es de la cual yo debo recabar pruebas, comprobar efectivamente en qué proporción afectó mi capacidad de cumplir y hasta dónde yo entonces voy a solicitar que ese incumplimiento me sea excusado. Definitivamente la respuesta es sí, es posible. Gracias, don Enrique. Tenemos una para Ana de Panamá que dice, el entendimiento del panelista de Panamá es que las empresas que están en excepción del toque de queda no pueden llamar el caso fortuito o fuerza mayor. Hola. No podríamos dar una respuesta definitiva porque como todos los panelistas hemos advertido, pues se tendrá que hacer un análisis caso por caso para saber no tanto el hecho de que si se cumple o no con el caso fortuito y la fuerza mayor, que en mi concepto, pues en principio sí, porque como también ya se ha advertido, pues han intervenido tanto el COVID como un acto de la naturaleza, un virus per se, como los actos de la autoridad competente a través de las resoluciones que se han emitido para efectos de fuerza mayor, tanto en Panamá como en muchos otros países, pero siempre va a quedar esa discrecionalidad entre el evento de caso fortuito fuerza mayor y el nexo y hacia el incumplimiento. Entonces, no es que no se estima que en esas excepciones no se puedan invocar, pero siempre va a quedar sujeto a la posibilidad de poder vincular una cosa con la otra y acompañarlos en las pruebas idóneas para efectos de sustentar a quien le corresponde alega el caso fortuito o la fuerza mayor. Gracias, Ana. Tania Dominicana, tenemos dos consultas. La primera sería, dice, lo citado por ella no implica que solo los daños y perjuicios que emerjan de no cumplir la obligación no proceden, pero el pago de la obligación en sí no está eximido. Hola, gracias. Mira, la realidad es, en principio, cuando hablamos de pagar daños de daños y perjuicios, es porque ya se ha hecho el incumplimiento. Entonces, incumples porque una causa de fuerza mayor te está obligando a hacerlo y por lo tanto te exime en teoría de responsabilidad. Obviamente, como hemos dicho, hay que ver cada caso en particular. Entonces, no podemos decir automáticamente que la situación te exime de la responsabilidad y que por lo tanto puedes no pagar y que por lo tanto no tendrás ninguna demanda por daños y perjuicios, sino que hay que ver cada caso en particular y estar muy, muy claro y muy documentado que efectivamente esta situación directamente me está afectando económicamente o de acceso a mi inmueble, por ejemplo, en el caso de arrendamiento, y que por ello no puedo cumplir con la obligación y por tanto estoy exenta. Gracias, Tana. Y aprovecho que tenemos otra pregunta de República Dominicana que dice, en los arrendamientos, si hay una cláusula de que en fuerza mayor se puede rescindir el contrato, ¿se puede aplicar sin ningún impedimento de la ley? No se aplicaría automáticamente, pero también habría que ver qué pasa también en cada caso. Por ejemplo, si estás imposibilitado totalmente de disfrutar de ese inmueble o parcialmente, o cuál es la situación exacta. Porque si no estás imposibilitado, no y te habría que ver también qué otro clausulado tiene el contrato de arrendamiento, habría que ver si tiene, por ejemplo, cláusulas que te obligan a pagar la totalidad del contrato si lo rescindes antes y no te aplica, por ejemplo, la causa de fuerza mayor. Hay que ver cada caso en particular. Entonces, no es tan sencillo como decir sí o no a la pregunta. Hay que ver la situación e identificar todas las cláusulas que tiene el contrato con relación a la finalización del contrato, si entre las partes se prevé que con una comunicación previa de X días de antelación se puede notificar la rescisión del contrato y que no hay ninguna consecuencia posterior y que las razones por las que se puedan hacer esa comunicación no tenga que ver con fuerza mayor o puede tener con fuerza mayor o puede ser una causa voluntaria sin ningún tipo de restricciones, entonces podría ser una situación que se aplique sin impedimento de la ley.
Muchas gracias, Tania. Aquí tenemos una pregunta adicional y voy a pedir la intervención de María Almar, que nos dice algunas recomendaciones generales con negociaciones con las aseguradoras propias o de terceros. Buenos días a todos. Sí, en relación con esta pregunta, es una pregunta que nos han estado haciendo bastante los clientes en relación con varios seguros que podrían aplicarse a la situación que vivimos. Sin embargo, es importante entender, como ha sucedido en algunas de las preguntas que se han hecho con anterioridad, que este es un asunto que debe verse caso por caso porque cada póliza de seguro establece ciertas exclusiones. Entonces hay que tener muy claro cuáles son las exclusiones que aplican para poder determinar cuál es la respuesta que debería ser la correcta en cada caso. Entonces la principal recomendación es: hay que estudiar muy en detalle las cláusulas del contrato para poder determinar cuáles son las exclusiones y a partir de ahí para poder dar una recomendación concreta al cliente. Muchas gracias, María Almar. Tenemos una más para Panamá que dice: cuando se determine que no estoy obligada, ¿es posible que el arrendador me cobre en el futuro o que lo que me ofrezca sea un plan de pagos? Sí. Hola, en el caso de los arrendamientos, recordemos que sin perjuicio del tema de que el caso fortuito fuerza mayor, pues se deberán aplicar las normas correspondientes al arrendamiento y los procesos que se tengan ya contemplados en la norma local para que se pueda hacer en el caso del arrendado de desalojo o en el otro caso la ausencia del pago. No es que opere automáticamente, o sea, es importante que quede claro que no es por el hecho de que se pueda alegar caso fortuito fuerza mayor que una de las partes pueda inmediatamente asumir o dejar de asumir una obligación o una responsabilidad. Por eso siempre es necesario la comunicación entre las partes como una primera etapa para llegar a acuerdos intermedios en situaciones que se presentan precisamente que no hayan sido previsibles o que no se puedan resistir sus efectos. Entonces, a la pregunta vendría siendo un primer acercamiento entre las partes para efectos de primero revisar lo que dice el contrato, si es que dice algo al respecto. Si no dice nada al respecto, en una segunda etapa, procurar un acercamiento precisamente para que las partes puedan llegar a un acuerdo en una situación que no fuere previsible y que no pueden resistir sus efectos, y ya luego, si este no es el caso y una de las dos partes toma una acción en ese sentido, pues habrá que acudir a las autoridades competentes para que medien en este caso. Muchas gracias, Ana. Y para cerrar por temas de tiempo, vamos a finalizar con una pregunta para nuestro panelista de Costa Rica que dice: si estamos dando un servicio y parte del servicio se ve afectado por la crisis, pero el cliente nos solicita que demos una prórroga de pago al 100% del servicio, alegando la causa mayor o nos cancela el contrato, ¿podemos indicarle que por la parte que no está afectada aplican las penalidades contractuales? No, les decía, es una negociación entre partes, por supuesto que se puede llegar a los acuerdos que se quiera. La consulta específica de si le puedo exigir la parte proporcional, me parece que sí es completamente válido. Entendería, y obviamente como hemos insistido, hay que ver caso por caso, contrato por contrato, situación por situación. Entendería que sí tiene una causa válida con respecto a esa proporción del contrato que no puede ejecutar y que no tiene ese nexo causal con respecto al resto de las obligaciones que sí se le estarían cobrando. Bajo esa asunción, bajo ese entendimiento, y sin perjuicio obviamente pues, de una revisión más detallada del contrato y de la situación de hecho, me parece que sí se podría llegar a una situación como la que se está indicando. Gracias, y entiendo que Alexander quiere ampliar un poco. Sí, efectivamente. Ahí habría que ver de qué servicio se trata también, y aquí es ampliando un poquito lo que decía Arturo, porque efectivamente hay un segmento del cual se está, digamos, reduciendo la cantidad o calidad, digamos, o de idoneidad de ese servicio. Pero hay otro segmento del cual se está proporcionando el mismo. Entonces, si es un servicio, por ejemplo, en telecomunicaciones, ahí lo primero que hay que determinar claramente es que los contratos son homologados por el ente regulador y la parte del cual se estaría, digamos,
dejando o esas penalidades podrían claramente aplicarse porque el servicio no se ve ni interrumpido y tiene la idoneidad o fiabilidad correspondiente. Ya el servicio que se ha tenido algún, digamos, defecto o alguna imposibilidad de cumplimiento en virtud de, claro está, con la causa raíz que hemos estado conversando, pues sí tendría que determinarse si el contrato tiene esa previsión y si no irse a las normas que han hecho referencia a todos los panelistas. Pero retomando, si es un servicio de telecomunicaciones, sí es un tema que está más regulado en las distintas legislaciones de la región. Gracias. Muchísimas gracias, Alexander, y con esto concluimos. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos durante este webinar. En los próximos días estaremos compartiéndoles material que se estuvo viendo durante la sesión y cualquier otra duda que nos haya quedado sin contestar también estaremos abordándola en los próximos días. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y les recordamos que mañana tenemos nuestra última sesión que es sobre seguridad y salud ocupacional. Gracias.